Bueno, muy buenos días para todos, queridos hermanos. ¿Y se me durmieron antes de empezar? No. Iba a decir, ¿qué le echó, hermano David el tinto? ¿Qué? Mijo, me lo voy a tomar para no quedarme a dormir, ¿los durmió todos? Bueno. Bueno, bienvenidos todos, cada uno de ustedes, hermanos. Yo entiendo que en la vida a veces pasamos como tristes, como que no queremos saber para dónde ir, como que pasa un día y pasa otro día, y pasan las cosas y estamos ahí, ¿verdad? Sin nada que nos motive. Y yo no sé ustedes, pero sé que hay mucha gente que vive así, ¿no? Esperando que pase un día y otro día y otro día. Sin embargo, en medio de la vida del ser humano tenemos muchas necesidades, ¿verdad? Hay necesidades físicas, emocionales, de descanso, de alimentación, de salud, tal vez de viajar. Hay tantas y tantas necesidades, pero creo que en medio de tantas circunstancias que hemos vivido últimamente, por ejemplo el COVID, que nos impedía tener contacto de unos con otros, yo creo que de una u otra manera necesitamos de un encuentro personal con alguien que llene nuestros vacíos. Hemos aprendido que solos no podemos, y la mayoría necesitamos de alguien que esté ahí al lado nuestro para que llene nuestros vacíos, porque todos tenemos vacíos, ¿verdad? Pero en medio de todas las necesidades que tenemos, repito, ¿quién podría llenar esos vacíos? Y necesitamos de encuentros, ¿verdad? Pero a veces salimos a la calle y dijimos, bueno, voy a dejar la rutina, voy a salir a la calle y nos vamos a un parque, nos vamos a caminar y nos encontramos con personas y personas y ¿en qué cambian nuestras vidas? Tal vez llegamos más cansados de pronto. Pero tal vez en algún momento de nuestras vidas pasamos y encontramos a alguien y hay encuentros que no afectan nuestra vida mucho. Tal vez saludamos y llegamos a la calle y decimos, ay, conocí a fulanito, hacía rato no veía a fulanito y hablé con él. Yo la semana pasada estuve en Cúcuta, hacía mucho que no veía a un gran amigo mío, 25 años que no lo veía, es el padrino de mi hija mayor, y me fui para allá, y llegué y lo llamé, hablamos, me llevó la esposa, y hablamos un buen rato, y fue algo que alegró mi corazón, ¿verdad? 25 años sin verlo. Pero hay muchos encuentros que apenas el hola y que hubo y no pasa nada. No sé si a ustedes les ha pasado. Pero hay otros encuentros que transforman nuestras vidas. Encuentros que vemos una persona allí, de pronto nos enamoramos de esa persona, compartimos, nos comprometemos y nuestras vidas cambian, ¿cierto? Yo creo que el ser humano, todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, adultos, necesitamos un encuentro que dé sentido a la vida. Que no estemos ahí esperando que pase el día y la noche y sin hacer nada y metidos en una rutina y ensimismados en nuestras vidas. Y en medio de todas las necesidades que tiene el ser humano, yo creo que necesitamos un encuentro que le dé sentido a la vida y que llene esas necesidades de nuestra vida. Por eso la pregunta que uno se hace es, ¿cómo disfrutar de la vida y salir de la monotonía? ¿Cómo disfrutar de la vida y salir de la monotonía? Yo creo que necesitamos un encuentro personal que transforme nuestra vida. Nuestras vidas pueden ser transformadas. Hay mucha gente que dice, no, yo soy así, yo no cambio. Pero yo creo que cuando tenemos un verdadero encuentro con alguien, puede cambiar nuestras vidas. Por eso quisiera en esta mañana que reflexionemos un poquitico sobre ese tema. Tenemos necesidades como seres humanos, tenemos que salir de la rutina, nuestras vidas deben ser cambiadas, pero para eso necesitamos un encuentro personal que cambie nuestras vidas. Por eso el título del mensaje de hoy es un encuentro real que transforma. Un encuentro real que transforma. Y el estudio o el texto que escogí para el día de hoy está en Hechos, capítulo 9, versículo 3. Y quiero que vayamos hasta el versículo 8. Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 8. Es un texto realmente corto. La enseñanza hoy no va a ser tan profunda. Por eso digo que quiero más bien que reflexionemos. Hechos capítulo 9, versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo,
levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. El texto de hoy tiene 3 divisiones. La primera es un encuentro inesperado, versículos 3 y 4. La segunda, unas preguntas para meditar, versículo 5 y la primera parte del 6. Y el 6b al 8, una respuesta para obedecer. Hay encuentros que transforman. Y este hombre que vamos a hablar hoy tuvo un verdadero encuentro que transformó. Pero creo que basado en este texto, yo quiero que tú tengas un encuentro que en verdad transforme tu vida, que te saque de la rutina, que llene todas tus necesidades y cambie totalmente tu vida. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por este tiempo que nos das. Sabemos que nada es casual. Si estamos acá es por algo. Y tú quieres que escuchemos tu palabra y reflexionemos en ella, Señor. En cómo salir de esa rutina de nuestras vidas, en cómo experimentar gozo en medio de nuestras dificultades y cómo tener un encuentro personal, real, vivo, eficaz y pleno que transforme nuestras vidas. Por eso, Padre, al llegar a este texto, pedimos sabiduría al Espíritu Santo para nuestras vidas, discernimiento del Espíritu, pero también entendimiento humano y comprensión divina, para que este texto cobre un valor real en nuestras vidas y podamos tener un encuentro real que transforme nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. A mí me parece un texto muy sencillo, la verdad. Y hablar de este texto, pues, es fácil porque es muy conocido, ¿verdad? Si yo les contara cuál es el contexto de Hechos 9, ¿ustedes qué me dirían? No se tienen que poner de acuerdo, puede ser 1, 2. ¿Cómo? Habla de Pablo, Saulo, dice ahí, ¿no? ¿Y quién era Saulo? Un perseguidor de la iglesia. ¿Pero quién era? Perseguía a la iglesia, ¿pero quién era? ¿Era un maestro de ley? ¿Eso qué quiere decir? Que era un gran religioso, ¿verdad? Y era esos mediocres ahí que... ¿sí? Dice que aventajaba a todos los suyos. Y era edificado bajo el mayor maestro de la época, que era Gamaliel. O sea, en pocas palabras, el personaje que vamos a hablar era un gran religioso que tenía todo para elogiarse por ser religioso. Era de la mejor tribu, era el mejor nombre, aventajaba a todos, y llegó a perseguir la iglesia. Yo creo que el contexto general del hombre que vamos a hablar es que era un gran religioso y defendía su doctrina. Él defendía su doctrina. ¿Y es malo defender su doctrina? Sí, si uno está equivocado. Hoy en día hay personas que defienden una doctrina por ahí que anda circulando y están muy equivocados. El único problema que tenía Saulo es que estaba equivocado. Hacía las cosas de corazón, pero estaba equivocado. Por eso Saulo necesitó un encuentro personal. Yo no conozco mucho tu vida. Y tal vez defiendes muchas causas. Y tal vez luchas por tus anhelos, por tus ánimos. Tal vez tienes proyectos, tal vez tienes metas. Y luchas por eso, y no está mal. Pero ¿qué tal que esas metas y proyectos estén equivocados? Y que necesites un encuentro personal que transforme tu vida, que cambie tu ser. Por eso entendemos que Saulo era religioso de corazón, pero equivocado en su convicción. Ese era el problema de Saulo. Era religioso de corazón, pero equivocado en su convicción. Y tal vez tú luches por cosas hoy en día que sean tu convicción, pero cuidado, que esa convicción sea equivocada. Y más en un mundo como estamos hoy, donde hay tanta equivocación. Por eso es bueno tener sabiduría. Por eso Saulo necesitaba tener un encuentro que lo transformara. Necesitaba un encuentro real que lo transformara. Vamos a mirarlo. Versículo 3 dice otra vez: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si miramos versículos 1 y 2, decía que este hombre iba por el camino, iba con un propósito. Él tenía unas cartas que le habían dado, y esas cartas eran para apresar a los creyentes, a los cristianos, hombres y mujeres que seguían a Jesús.
E incluso él quería no solo apresarlos, sino matar a algunos. Y la idea del hombre decía, esos discípulos de ese hombre tienen que morir. ¿Por qué? Porque están en contra de mi doctrina. Y el mundo es complicado, porque la mayor cantidad de peleas que hay hoy en día es porque yo pienso una cosa y el otro piensa otra cosa. Y lo grave es cuando yo defiendo lo equivocado. ¿Han escuchado personas que están totalmente equivocados, pero están convencidas de que es lo mejor? Yo sí. Muchos. Pero yo creo que hay que tener un encuentro que transforme nuestra vida, que sea real y que nos muestre la verdad por la que hay que luchar. Y eso pasó con él, mire. Dice que cuando iba por el camino llevando esas cartas, iba a apresar a los seguidores de Cristo. Sucedió algo, ¿no? Aconteció que al llegar cerca de Damasco, mire, este hombre religioso caminaba con un objetivo claro. ¿Cuál era el objetivo que él tenía? Perseguir la iglesia. ¿Y por qué quería perseguir la iglesia? Porque está totalmente en contra de lo que yo aprendí, de mi doctrina. Esa era la de él. Él estaba seguro que Jesús no era más sino un hombre cualquiera y que la religiosidad le permitía de una otra manera tener unas creencias, unas convicciones que no importaba si eran verdad o no. Y la defendía. Y si alguien seguía a Jesús, pues tenía todo el derecho a atacarlo y matarlo. ¿Verdad? Pero tiene un objetivo claro. Y yo entiendo, no es malo tener objetivos claros. Pero cuidado, los objetivos de tu vida son contrarios a los de Dios. Ese era el problema que tenía este hombre, ¿verdad? Se acercaba, dice que aconteció que llegar cerca de Damasco, ya estaba llegando cerca a Damasco. ¿Y por qué quería ir a Damasco? Porque quería apresar a ellos y matarlos. Y en ese momento, cuando él iba a cumplir todos sus propósitos, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué tuvo él? Un encuentro personal. Acá tiene un encuentro personal y vamos a verlo más adelantico. Pero quiero que me crean que ahí lo que hace es que cuando esa luz le llegó del cielo, hay un encuentro personal. Y ese encuentro es tan fuerte que este hombre cae a tierra. Cae a tierra, se cayó del caballo donde iba, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que interactúa ahí? Lo que vemos ahí es que él iba para Damasco y de un momento a otro le rodeó ¿qué? ¿De luz que venía de dónde? Del cielo. Qué bueno cuando viene un mensaje del cielo a nuestras vidas que nos alumbra, que nos da luz y que nos guía. Porque él estaba confuso, porque tenía propósitos adecuados para él, pero equivocados para Dios. Y cumpliendo los propósitos, Dios le dice, espérate un momentico, algo te falta. Y se le aparece Dios. ¿Y qué hace Dios aquí con Saulo? Quiere darle luz en medio de su oscuridad. Y yo oro para que nosotros, en medio de nuestra oscuridad mental, de la oscuridad que tenemos en el corazón, que estamos equivocados, Dios nos guíe con su luz. Y obviamente la luz es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Este hombre cayó a tierra. Cayó a tierra. Pero dice que escucha una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién estaba diciendo esa voz? Jesús, dice, ¿verdad? Jesús fue el que se le apareció. ¿Cómo sé yo que Jesús se le apareció? Porque en el Evangelio dice incluso, Saulo dice que yo aprendí del Señor Jesús lo que os enseño en la Santa Cena. Pero Saulo no fue discípulo de Jesús. Entonces Saulo, ¿cuándo se encuentra con Jesús? Su primer encuentro es este. Pero doctrinalmente creemos que Jesús estuvo hablando con Saulo algunas veces, ¿cómo? No sé, no me pregunten dónde, pero tanto que Saulo aprendió a conocer a Jesús. Y conoció la doctrina directamente de Jesús, tanto que este hombre, sin ser de los discípulos, escribe 13 o 14 cartas bíblicas. Libros en la Biblia, ¿verdad? Pero miren lo interesante, que este hombre iba con un propósito, apresar a los creyentes y matarlos. Y en medio de eso, ya cuando iba a cumplir eso, Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A Jesús. A Jesús directamente. Ahora, pero ese hombre era religioso, creía en Dios. Sí, pero estaba equivocado. ¿Sí me entiendes? Creía, pero estaba equivocado. Hoy en día, en la época del internet, de la inteligencia artificial, hay tantas cosas que nos venden. Ayer me llegó un mensaje excelente, un himno de Todos por la Paz, y están cantando una serie de políticos de todo el mundo, y uno queda, ¿y estos reales? ¿Están ellos ahí unidos? No. ¿Sabes que casi todo lo que vemos es imaginario?
no es real. Y así nos han adoctrinado con muchas y muchas cosas, que hay que tener mucho cuidado. Saulo tenía un propósito claro, definido, era muy religioso, pero estaba equivocado. Entonces, si miramos nuestras vidas un momentico, tenemos que entender que necesitamos un encuentro inesperado, tal vez lo hemos tenido. Y lo lindo de Jesús es que llega a nosotros en medio de nuestras labores. No importa cómo estamos, qué estemos haciendo, ahí llega Jesús. Porque Jesús te ama, porque Jesús me ama. Y en medio de lo que hacemos nosotros, ahí llegó Jesús, ¿verdad? Pero Jesús llega en el momento menos pensado. Uno nunca está pensando, Jesús viene a mí o yo voy a ir a Jesús, ¿no? Él llega a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque Jesús tiene sus tiempos. Yo no tengo los tiempos. Yo puedo estar en mi casa. Hay una película que se llama, Carlitos, no sé, El Puñal, La Furia del Puñal, o El Puñal de la Cruz. Bueno, es de un hombre rebelde, revolucionario, agresivo, drogadicto, que un día su esposa hace algo y él va a matarla. Y entra a la casa a coger el puñal, me imagino, y llama el puñal, o una escopeta, no sé. Y cuando entra así, está prendido el televisor. Y está Luis Palao dando un comentario y anunciando, dice, tú arrepiéntete, no hagas lo que tienes que hacer. Y este hombre queda ahí. ¿Qué iba a hacer él? Cumplir su propósito. ¿Cuál? Matar a su esposa. Un propósito claro, definido, pero equivocado. Y él escucha la palabra de Dios, cae de su orgullo, de su ego, y encuentra personalmente a Jesús, quien a través de Luis Palao le habla a su corazón. Y sale y rescata a su esposa, llega a Cristo, y luego hacen una serie de escuelas bíblicas, donde les enseñaba karate, pero enseñaba la palabra de Dios también. Yo estaba algún día en mi trabajo, y alguien me compartió el Evangelio. Roberto H. llegó a mi consultorio y me compartió el Evangelio, me invitó a la iglesia. Y un día mi corazón fue quebrantado, el 1 de mayo de 1990 a las 8:40 de la noche. Y Jesús se encontró conmigo y yo le puse tantas y tantas disculpas. Y Roberto me decía, joder, tienes que aceptar a Cristo. Y yo le decía, no, cuando me compro un vestido nuevo, porque es que en esta ropa, yo qué voy a... No, cuando venga mi mamá y mi hermano, para que ellos se alegren. Decía, no, es que tú llegas a Cristo no para alegría de ellos, sino para transformación tuya. Él llegó en el momento menos esperado. Él llegó en medio de mis labores. Él llegó cuando yo no lo pensaba. ¿Sabes? A veces los seres humanos tenemos objetivos, pero a veces esos objetivos están equivocados. Y si tú estás luchando por algunos objetivos, piensa, porque de pronto puedes estar equivocado en tus objetivos. Aunque nosotros no pensemos en encontrarnos con Jesús personalmente, Él en su amor llega a nosotros. Y tal vez en esta mañana, Jesús está encontrándose contigo. Y para ti ese día puede ser el más maravilloso de tu vida. Porque Jesús lo único que quiere es mostrarte su amor y transformar tu vida. Cambiar tus objetivos. Porque tal vez aunque tengas buenos objetivos, esos objetivos estén equivocados. Tal vez en medio de la oscuridad de nuestro mundo, Dios quiere ser hoy esa luz para tu vida. Y quiere cambiar tu corazón, tu mente y tu futuro también. ¿Sabes? Jesús, Dios mismo, llega a nosotros para rodearnos con su amor y su luz. Él desea guiar nuestras vidas. Y si uno mirara estudios de cualquier índole, nos daríamos cuenta que el peor problema del ser humano es que estamos equivocados en muchas cosas. Y defendemos eso, ¿verdad? Si uno habla de los que toman Coca-Cola, no quiero hablar de una bebida como esa porque tiene sus connotaciones. Pero hay estudios que hablan de que en cierta forma altera el organismo y produce cosas. Y hay mucha gente que lo sabe y lo hace. Y lo toma. ¿Verdad? El miércoles estuvimos en una reunión médica y se hablaba del cáncer. Y se decía, es que el cáncer es producido por mucha oxidación tisular, porque hay unas sustancias, y nos dan una comida y nos sirven Coca-Cola. Y yo fui el que primero dice, no tiene sentido. Yo no, señorita, yo no quiero Coca-Cola, estamos hablando de eso. Pero es que no hay mal, le dije, pues deme agua. Pero esa ilustración me hace pensar a mí, ¿cuántas veces en mi vida
yo sabiendo la verdad, porque lo grave es cuando uno no la sabe y está confundido, como Saulo. Pero muchas veces sabiendo la verdad, escogemos mal las cosas. Y sabes que en medio de esas equivocaciones nuestras, Jesús está ahí mostrándonos el amor y diciendo, mira, en medio de la oscuridad del mundo que te está tumbando a tierra, yo soy como la luz que quiero levantarte en el día de hoy. ¿Por qué no abrir el corazón a Jesús hoy? A pesar de tus ocupaciones, a pesar de tu rebeldía, a pesar de no tener tiempo para Él. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego, yo no te estoy diciendo que tú eres una persona mala y que los demás somos buenos. No, no, no. Todos los seres humanos por naturaleza somos malos. El pecado entró por Adán, pero como el pecado entró al mundo, la muerte entró al mundo, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecamos. Todos somos pecadores. Todos necesitamos un encuentro personal con Jesús. Todos. Todos necesitamos cambiar nuestra vida, pero con entendimiento, con la luz del Evangelio. No es reconocer que Jesús es Dios y que sí, que murió en la cruz por mí y que sí, pero yo sigo haciendo mi vida. ¿Me entienden? Segundo, dos preguntas importantes para meditar. Había una pregunta clara, ¿por qué me persigues? Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Y perseguir es estar en contra de. A veces estamos en contra de los principios de Jesús y no nos damos cuenta. Pero acá hay dos palabras claves. Primero, ¿quién eres, Señor? Y segundo, ¿qué quieres que haga? Esas dos palabras son interesantes, porque Saulo lo primero que le dice es, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero lo mejor es lo que le dice después, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabes que yo miro a Saulo y me miro a mí a veces? Y digo, cuán torpe he sido yo, que he querido decirle a Jesús, no, yo voy a hacer las cosas por mí mismo. No, pero es que yo quiero hacer esto. Y él me diría a mí, pero ¿quién eres tú que le estás dando cosas al aguijón? Ahora, ¿qué es dar cos? ¿Qué es una cos? Es una pata. La pata de un animal. ¿Y un aguijón qué es? Algo picante, algo que puya. Imagínense uno de ustedes dándole patadas a un clavo así de grande. ¿Verdad que es como ridículo? Pero así son nuestras vidas. Muchos de nosotros queremos, pues, que Jesús sufra. ¿Verdad? Esto es más importante para mí. ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros somos los que nos estamos maltratando. Jesús nos está mostrando su amor, su bondad, su misericordia, su gracia. Y nosotros queremos seguirnos lastimando. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Por eso después dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, yo creo que esas palabras de Jesús cobraron vida en Saulo y le dieron a entender, claro, yo estoy persiguiendo a la iglesia, estoy persiguiendo a Jesús, cuando yo lo que voy a hacer es cambiar mi doctrina, porque tal vez he estado equivocado. Soy muy bueno en la doctrina humana, pero no reconozco la doctrina divina. Entonces hay dos preguntas importantes, ¿verdad? Y que hay que meditar. Yo quisiera que meditáramos en esas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Ahora, ¿quién eres, Señor? Ante esa pregunta surgen muchas respuestas. Desde Jesús es un gran hombre, Jesús es líder religioso, es un maestro. Y algunos dicen que es un maestro ascendido y que fue el primer maestro ascendido. Y los gnósticos dicen que él ascendió y que él nos enseña y que cualquier ser humano o cualquier cosa incluso puede ascender hasta llegar a ser como Jesús, porque es el maestro número uno. Y si él llegó a ese nivel, cualquiera puede llegar a ese nivel, ¿verdad? Bueno. Pero algunos dicen que es un gran rebelde. De hecho, hay muchos que dicen que Jesús fue el primer guerrillero en el mundo, ¿verdad? Porque fue el que se opuso a toda la clase política y gubernamental que había. Pero muchos lo conocían como Rabí, el gran maestro. Y de hecho, hoy en día hay muchos pedagogos que dicen que si uno mira en la Biblia puede aprender a enseñar. Porque hay principios pedagógicos de enseñanza que Jesús hacía, porque fue un gran docente. Algunos dicen, no, él fue un buen ser humano, él era caritativo, él era compasivo, ¿verdad? Pero también algunos dicen, no, ese fue un loco. Loco, tenía, con tantas capacidades que tenía,
y convenció al mundo de que iba a morir por él, y cuando ya se había acosado le prefirió matarse, para que nadie dijera que estaba equivocado, ¿verdad? Quiso defender su ciudad y se murió. Hay tantas filosofías y tantos pensamientos para decir quién era Jesús, ¿verdad? Pero tal vez algunos se pongan a preguntar, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntan? No, ¿quién es Jesús? El que murió en la cruz. ¿El hijo de María? Yo no sé más. Pero, ¿sabe que lo más importante no es quién es Jesús para la gente? No es quién es Jesús para tus amigos o para el mundo. Yo te quiero preguntar ahorita en este momento, directamente a tu corazón, ¿quién es Jesús para ti? No pienses en las doctrinas, no pienses en el mundo, no pienses en lo que te han dicho acá, porque tal vez Carlos ha estado confuso con todo lo que te ha dicho. Lo importante en este momento es, ¿quién es Jesús para ti? Carlos tiene un concepto muy bueno, pero tal vez tú tengas otro concepto. ¿Por qué no escarbas ahí en tu mente? Escarbas ahí en tu corazón y te respondes sinceramente, ¿quién es Jesús para ti? Porque tal vez tú eres de los que piensa que es un loco, o un rebelde, o un maestro, o un hombre común y corriente. Pero sabes que esta pregunta es la que transforma vidas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Si tú creyeras que describía a Jesús, ¿qué dirías de él en 2 minutos? La Biblia dice muchas cosas. Por ejemplo, dice que nació de una virgen, que fue enviado por Dios, Gálatas 4:4. Cuando fue el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido varón, nacido mujer. Vivió una vida sin pecado, pero se hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, dice que Jesús enseñó solamente por unos años, 3 años, en Palestina antes de ser crucificado en una cruz romana. Isaías 53, 3-5 habla de la crucifixión de Jesús. Pero también dice la Biblia que 3 días después de su sepultura se levantó de los muertos y la tumba quedó vacía y él resucitó. 500 diferentes personas, por lo menos, según 1 Corintios 15, lo vieron. Y poco después dicen que subió al cielo en Hechos 1:8, 10. Dijo, así como me voy a subir, yo volveré. Se habla de Jesús muchas cosas, pero lo importante no es lo que se habla de Jesús. No es lo que diga la Biblia de Jesús. En este momento lo que importa es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué estás respondiéndote a esa pregunta? Durante su tiempo en este mundo, Jesús proclamó que tenía poder para perdonar los pecados, para echar los demonios y determinar el destino eterno de las personas. Miren todo lo que hablaba Jesús. Sanó físicamente, sanó mentalmente, sanó emocionalmente, transformó vidas como la del endemoniado gadareno. Y se atrevió a decir que él puede llevar a la gente a la eternidad. ¿Verdad? En otras palabras, Jesús se declaró ser el mismo Dios. Razón por la que le juzgaron, le condenaron y lo llevaron a la cruz, como estaba planeado por Dios Padre. En Filipenses 2 se describe como Jesús es Dios. Dice que se despojó a sí mismo de su gloria, se hizo hombre y se hizo hombre hasta la cruz y murió allí. Se despojó de su gloria y se hizo humano para morir en la cruz y resucitar siendo Rey y Señor. ¿Sabes que nadie ha podido batir estas palabras? Nadie tiene argumentos para decir que esto no es cierto, porque todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz. Todo el mundo sabe que Jesús salió de la tumba. Es más, en esa época sabían que Jesús iba a resucitar y le dijeron a Pilatos, Pilatos, que si lo matamos, pero lo roban de la tumba, va a ser grave porque él prometió resucitar. Y si no tenemos un cuerpo, ellos van a salir adelante. Y él mandó poner 4 guardias de 4 personas allá y todos aquí así mirando. Pero cuando fueron a ver, Jesús resucitó. Jesús se levantó. Y eso es prueba que todo lo que dice la palabra de Dios es cierta. Y se cumple y se cumplirá. Él resucitó. ¿Pero por qué resucitó? Porque Él es Rey y Señor. No porque tú lo pienses, o porque lo piense yo, o porque yo lo diga. Es porque es Él. Él es así. Ahora, si tú no crees eso,
Duro te es dar cosas contra el aguijón. Tú puedes creer lo que pienses, pero Jesús no va a dejar ser rey y señor por lo que tú pienses. Pero tu vida sí va a ser difícil y dura por no entender la realidad de las cosas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sabes? Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que es Dios con nosotros. Ahora, esta profecía que se hizo 700, 800 años antes de que naciera Jesús, se cumplió en Belén. Y una virgen tuvo un hijo. Eso es real, eso no es imaginario, sucedió, nadie lo ha podido cambiar. De hecho, muchos celebran el pesebre en Navidad, porque sabe que nació en un pesebre que fue allá en Belén. Si miramos en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías dice que ese niño que iban a ser de esa virgen iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, porque Jesús es el mismo Dios, que se despojó de su gloria, como dice en Filipenses. Y si miramos Mateo 1:21 dice, y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Ese Dios que se despojó de su gloria vino a cumplir un propósito, y es a salvar el pueblo del pecado. Darle la salvación, la redención, la reconciliación. De tal manera que cuando uno mira a Jesús y la cruz, puede venir tantas cosas a la cabeza, muchas, más de 40. Yo les voy a decir tan solo 8. Jesús es Redentor, Jesús es 100% hombre, Jesús es 100% Dios, Jesús es el Gran Maestro, es nuestro Salvador, es el Cordero de Dios, es el Reconciliador, es el Sanador. Pero por última vez te quiero preguntar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Alguien quiere contestarme? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Ah? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Claro, no estoy esperando que me contesten en coro lo mismo. ¿Quién es Jesús para ti? El que te rescató. Hermano, es todo. ¿Quién es Jesús para ti? Es el que más me ama. Ahora, todo eso es cierto. ¿Quién es el Señor?, le preguntó Saulo a Jesús. Pablo, en medio del encuentro y sin conocer personalmente a Jesús, aunque lo perseguía por causa de la religión, reconoció el señorío de Jesús. ¿Sabes? Pablo no dijo, tú eres mi redentor, mi reconciliador, mi padre, el que más me ama, el que más me quiere, el que hace todo por mí. Saulo dijo, tú eres, Señor. ¿Quién eres, Señor? No estoy diciendo que lo que ustedes dicen es falso. No. Es cierto. Totalmente cierto. Pero tu vida y la mía solo cambiará cuando reconocemos que Jesús es el Señor. Él es Señor. Sí, nos salvó, nos reconcilió, nos redimió, murió en la cruz por nosotros, nos ama, hace todo por nosotros, actúa vivo. Pero más que eso, Él es Señor. Él es Señor. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabes? Duro es dar cosas contra el aguijón. Pero algún día tú y yo le diremos a Jesús, tú eres Señor. El problema es que ese día sea demasiado tarde para algunos. ¿Por qué Él es Señor? Qué lindo que hoy podamos entender que Él es Señor, como hizo. Mire, Saulo, que lo perseguía en ese momento, reconoció y dijo, ¿quién eres, Señor? Reconoció el señorío de Jesús.
Y la vida tuya y la mía solo transformará cuando vamos a Jesús como nuestro Señor. Sí, nos redimió, nos rescató, nos salvó. Todo eso es cierto. Y no va a dejar de ser cierto. Pero eso no cambia mi vida. ¿Sabes? Que conozco muchas personas que dicen, Él me salvó. Él murió en la cruz por mí, yo puedo hacer lo que quiera. Al fin y al cabo, 100% salvo. Por eso, reconocer a Jesús como Salvador no cambia tu vida. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios no cambia tu vida. Lo único que va a cambiar tu vida es cuando reconozcas el señorío de Jesús en tu vida. Cuando reconozcas Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Pero la segunda pregunta también es importante. ¿Qué quieres que yo haga? Dice que cuando Jesús le dice, duro te es dar cosas contra el aguijón, él cayó en cuenta de que estaba persiguiendo a Jesús. Y que perseguir a Jesús era agredirse él mismo. Él se estaba dando cosas contra la puntilla. Entonces, temblando y temeroso, le dice, Señor, ya había reconocido el señorío. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes que estamos en un mundo tan complicado? Porque cuando alguien nos dice algo nos sentimos culpables. Nos sentimos que nos están culpando, que nos están enjuiciando, ¿verdad? Ayer estaba en algún lado, me invitaron a almorzar, y una persona empezó a comer papa, arroz, yuca, y dijo, y por favor tráigame otra papa. Le venga, ¿usted no es diabético? ¿Y cuántas harinas? Me dijo, yo sé que le importa, ¿usted por qué dice eso? Digo, hermano, yo no lo estoy juzgando, lo estoy ayudando. Pero no entendemos. Nosotros no somos buenos para escuchar consejos. Pensamos que tras de un consejo hay una crítica, hay alguien que nos está juzgando. Pero no es cierto, no es cierto. Muchas veces los consejos son para que nosotros cambiemos y reflexionemos. Por eso Saulo, temeroso y temblando, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él sí entendió. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios envió a Jesús ¿para qué? Para que él llevara nuestros pecados. Tanto que cuando Jesús va a morir, dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué lo abandonó? Porque en ese momento mis pecados y los tuyos cayeron a la espalda de Jesús. Y Dios no puede ver el pecado en nadie. No lo puede ver en su Hijo. No lo puede ver en mí. Y por eso lo abandonó. Porque Jesús había recibido todo nuestro pecado. El que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros. Para que tú y yo fuéramos hecho justicia de Dios en Él. Pero Dios no podía ver el pecado ni en Jesús. En el Santo de Santos. Y lo abandonó. Ahora, si no toleró el pecado de Jesús, ¿lo tolerará en mí? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Sabes? La vida cristiana se centra en cómo responder a esta pregunta. Todos los días de su vida. Ahora, ¿qué significa qué quieres que yo haga? Saulo era un hombre de corazón. Saulo luchaba por sus proyectos, por sus propósitos, por su doctrina. Estaba equivocado, pero algo tenía este hombre bueno, que luchaba por lo suyo. Defendía lo suyo, aunque estuviera equivocado. Y cuando tú llegas al cristianismo, defiendes el cristianismo. Más porque no estás equivocado. Los seres humanos vivimos pensando y planeando qué hacer. Pero ante tantas cosas por hacer, como alguien decía, hacemos todo menos lo importante. ¿Verdad? Yo qué día me levanté y dije yo, me voy a hacer los exámenes. Me tengo que tomar los exámenes. Y entonces, a las 4:30 de la mañana, yo dije, no, pero me voy a las 6:30, porque ¿para qué me voy a las 4:30? Y entonces me puse a arreglar unas cosas, revisar unos papeles, y dije, me voy a hacer un cafecito, voy a hacer esto. Me tomé el café, me comí una cosita allí, y me fui. Cuando yo en el camino, los exámenes eran ayunas. Sí, es que a veces tenemos tantas cosas por hacer que no pensamos lo que tenemos que hacer. ¿Sí me entienden? Y me quedó tan rico eso. Pero no pude hacer lo que tenía que hacer. Cuidado que tu vida sea así. Que por empezar a hacer tantas cosas bonitas, buenas, no hagas lo que tienes que hacer. Por eso Saulo con todo su corazón le dice, ¿qué quieres que yo haga? No es que haga Kevin,
no es que haga Miguel, no es que haga Jonathan, no es que haga... Soy yo. ¿Sabes? Que Saulo le dice, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dices, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? ¿Sabes que el problema es que muchas veces todo es asunto de deseo y de prioridades? Pablo estaba persiguiendo al Señor, no solo lo rechazaba, sino que lo perseguía. Estaba equivocado, pero tenía un buen corazón, pero no sabía qué hacer. En medio de todo lo que sabía, solo le faltaba saber qué hacer. Por eso le preguntan, ¿qué quieres que yo haga? Y sabes que yo a veces me siento como Saulo. Hay tantas cosas por hacer que no sé qué hacer. Entonces yo podría consultar la inteligencia artificial. ¿Qué puedo hacer yo como médico en un día de 8 horas hábiles y donde tengo que hacer esas 25 cosas? Y la inteligencia me puede decir, relájese, tranquilo, tómelo con calma, respira hasta 20, medite, concéntrese, y entonces me quedo así 3 horas y no hago nada. Pero sabes que cuando yo voy a Jesús, le digo, Señor, te presento este día ante ti. Tú sabes que tengo muchas cosas que hacer. Algunas urgentes, algunas no tan urgentes. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez lo que Él me diga, estás equivocado. Empieza a hacer tu devocional primero. Yo, pero Señor, no me queda tiempo. Pero si no alimentas tu espíritu, no vas a alimentar tu cuerpo. Tal vez el Señor me diga, vaya y haga el bien, en vez de pensar en hacer el mal. Tal vez el Señor me diga, reconcíliate primero con alguien. Tal vez el Señor me diga, primero haz las cosas mías. ¿Qué quieres que yo haga, hijo Saulo? ¿Cómo estamos nosotros ante tanto por hacer y tantas demandas de este siglo? Estamos haciendo los proyectos y propósitos, así están equivocados. ¿O no sería mejor de vez en cuando preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Por último, versículo 6b al 8 dice, y el Señor le dijo, mire cómo es lindo el Señor. Cuando tú vas a él y dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor de alguna manera te habla con su palabra, con un líder, con un mensaje, con un estudio. Y en el caso de Saulo le dijo, ¿sabes qué? Sencillo, levántate y entra en la ciudad. ¿A cuál ciudad? A Damasco. Pero era que iba a Damasco a apresar a los cristianos, ¿verdad? Y le dice, y allí en la ciudad se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿Sabes? Jesús le dice, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá. Pero yo veo otra cosa importante. Dice que los que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Yo creo que el encuentro de Jesús es personal. Otros no escucharon la palabra, otros no escucharon el llamado. Tal vez Jesús te está llamando a ti en esta mañana. Tal vez los demás digan, tan bonito el mensaje de Jorge, pero para mí nada. Pero uno solo que hay acá, al cual Jesús le está llamando a su corazón y le está diciendo, cambia tu vida, porque duro te es dar cosas contra el aguijón. Ese es el plan de Jesús. Jesús llega a nosotros cuando no lo esperamos, cuando tenemos nuestros propósitos claros y definidos y queremos hacer. Pero el amor de Jesús es tan grande que está llegando a tu vida en este momento. Duro es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué no abres tu corazón a Jesús en esta mañana? Luego dice que Saulo se levantó, porque Saulo había caído por la oscuridad de su vida y la luz le hizo resplandecer. ¿Sabes qué? Si tú estás caído, si tú estás frustrado, si tú estás deprimido, si estás andando mal, necesitas escuchar el Evangelio para que por medio de él seas levantado. Y lo otro que dice es que le entraron en la ciudad. ¿Por qué le entraron en la ciudad? Porque no veía. Muchos seres humanos necesitamos que alguien nos muestre el camino, la verdad y la vida para salir adelante. Y cuando dice, se te dirá lo que debes de hacer, quiere decir que Dios nos guía paso a paso. Dios no nos quiere mostrar un derrotero de los próximos 10 años hagas esto, Jorgito. Dice, con calma, Jorge. Hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer esto, pasado mañana, y cada día me va a hacer eso. En medio de nuestra ceguera espiritual, necesitamos de alguien que nos muestre la luz del Evangelio. Por eso existe algo que se llama evangelismo. Y la iglesia es llamada a evangelizar.
Porque hay mucha gente allá que quiere hacer grandes cosas, que tiene proyectos, que tiene propósitos, que luchan, pero tienen un problema, están equivocados. Y están dando cosas contra el aguijón. Y la iglesia es la que tiene que levantar a esas personas con la luz del evangelio y llevarlas a Jesús, para que tengan ese encuentro personal, real con Él. Hermanos, tenemos un nuevo Señor, es Jesús. Él es ahora nuestro dueño. Él nos compró con su preciosa sangre. Somos de Él. Él pagó el precio por ti y por mí. Él, como decía algún hermano, es nuestro todo. Pero nuestro todo quiere decir que Él es el Señor. Nosotros, si Él es Señor, nosotros somos sus siervos. Lo único que debemos de hacer es obedecer al verdadero Señor. Pablo entendió esa verdad. Desde el primer instante de su conversión, porque ahí después de eso se convirtió al Señor, esa fue una de sus razones más importantes por la cual fue usado de gran manera. Repito, ¿Saulo estuvo con los discípulos? Estos discípulos estuvieron 3 años y medio con él. Saulo no. Pero, ¿quién escribió la mayor parte del Evangelio y del Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro personal con Jesús que transformó su vida. Y como su vida fue transformada, Jesús lo usó. Y ese hombre que había estado equivocado y que tenía una doctrina inadecuada, llegó a la doctrina real y Dios lo llevó para escribir la verdadera doctrina. Por eso las cartas que escribe Saulo son las cartas eclesiales. La buena doctrina, la sana doctrina, el crecimiento de la iglesia. Pero, ¿qué se necesitó para eso? Que su vida fuera transformada. ¿Y por qué su vida fue transformada? Por 2 cosas. Porque Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Él quería conocer al Señor y lo conoció. Se encontró a veces con él. Pero también le dice, ¿qué quieres que yo haga? Saulo le dijo, te recibo como mi Señor y te entrego mi vida para que tú hagas lo que quieras conmigo. ¿Estarías dispuesto a hacer eso tú en esta mañana? Tu vida no va a cambiar si no reconoces al señorío de Jesús. Sí, Él es Salvador, Él es Redentor, Él es Perdonador. Y estamos de acuerdo en eso. Pero si algo tiene que entender el cristiano, es que Jesús es el Señor. Y tú y yo solo somos sus siervos. ¿Quiere usted ser usado por Dios? Reciba el señorío de Jesús. Obedézcale en todo. Tiene que aprender a oír su voz. Ahora que Jesús está en tu corazón, Él te habla a ti. Hay que aprender a afinar los oídos espirituales para oírlo. Hay que hacer un devocional, hay que meditar en su palabra, hay que tener tiempos de alabanza, hay que tener tiempos de oración, de entrega al Señor. Recuerden que la oración es un diálogo, no un monólogo. No es, Señor, voy a orar a ti, te voy a contar todo lo que yo necesito. Y acá tengo una carta de peticiones. No, eso no es oración. Oración es un diálogo donde yo le digo, Señor, esta es mi vida. Tú la conoces porque sorprender yo a Dios con mi vida, imagínense. Y lo que le digo es, Señor, tú sabes por lo que estoy pasando, pero te pido que tú me guíes. Y hago silencios para que Dios a través de su palabra, a través de su amor, hable a mi corazón y me haga ver lo que yo tengo que ver y me haga escuchar lo que yo tengo que escuchar. Dios nos habla a través de su Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo hablando y Él intercede con gemidos indecibles. Dios nos habla a través de su Espíritu, su palabra, la exposición de su palabra y el liderazgo. La respuesta siempre debe ser obedecer la voz de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? 2 textos más. Primera Tesalonicenses 2:13, lo hemos visto muchas veces acá. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sabes que cuando hablamos de la palabra, no es que Jorge dijo, no es que Carlitos dijo, no es que Jonathan dijo, es que Dios, a través de su palabra, y usando algunos canales como nosotros, expone su palabra, para que tú y yo la escuchamos. Y si la recibimos, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, esa palabra actúa en otros creyentes, y tal vez así podemos decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Salmo, no es Salmón, es que tenía hambre cuando escribí eso. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Sabes que eso es lo lindo de venir a estudios los jueves, los domingos? Porque a través de la exposición de la palabra, Dios hace entender a los simples. A ustedes que son tan entendidos, tan inteligentes, tan competentes, pues mucho más.
Si la palabra de Dios hace entender a los simples, ¿qué no hará con ustedes, hermanos? Y después de que ustedes escuchen la exposición de su palabra, pueden decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí se preguntan ustedes, en medio de esta enseñanza que recibí hoy, ¿qué quieres que yo haga? En medio de este devocional que hice hoy, ¿qué quieres que yo haga? En medio del devocional que hice en el texto que leí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, todo ser humano debe tener un encuentro real con Jesús. No es un encuentro sencillo, simple. Es real. Un encuentro que transforme nuestra vida. No por conocimiento, no por religiosidad, sino para obedecerle, entendiendo que Él es el Señor. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Y pensamos que a veces nos identificamos con Saulo. Queremos hacer las cosas bajo la religión. Pero estamos equivocados, Señor. Por eso queremos la convicción de tu palabra a través del Espíritu Santo. Para que nos hagas ver dos cosas. Primero, que tú eres no solo Salvador, Redentor, Perdonador, Protector, Cuidador, Sanador, que da la provisión. Tantas y tantas cosas en tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu bondad. Pero más que todo esto, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Y entendiendo que tú eres el Señor, que nos permitas en cada momento decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y al responder estas preguntas, actuar basado en esto, Señor, para tu gloria, para el crecimiento de tu iglesia, pero ante todo, para la transformación nuestra. Porque qué duro es dar cosas contra el aguijón. Bendícenos, guíanos a cada uno de mis hermanos y permite que esa palabra recibida transforme nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén.